¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora, señor? Tenga usted muy buenas noches. Bienvenidos, listos para hacer otra edición de Dicen que Dicen. Y en el programa de hoy vamos a tener la presencia del periodista Daniel Santoro, que está presentando su último libro, La batalla final de Cristina. Hay mucho para hablar. Con Daniel Santoro, después de estos auspicios, regresamos y tomamos contacto con él. Construí en menos tiempo y ahorrando energía con ladrillos Brimax. Evoluciona tu forma de construir sumando tecnología. Brimax, construí tu mejor versión. Desde hace 80 años ponemos gran parte de tu mundo en movimiento. Estamos cerca tuyo, produciendo en el país innovación con calidad. Cerveni, somos potencia. Es acá, Estación Alvear, un barrio abierto a vos. ¿Sabías que podés solicitar tu tarjeta Visa de Banco Coinac de forma online? Solicitala hoy y disfruta de 3 cuotas sin interés en Mercado Libre, Mercado Pago y muchos comercios más. bancocoinac.com. Inelro, productos pensados para siempre. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Marmolería Aguinaga, 30 años en el mercado santafesino. Gutenberg 1634. Digital Sport Shopping Online. Artículos deportivos y de moda. Digitalsport.com.ar. Si te toca salir, recordá mantener siempre 1,5 metros de distancia. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Matievich, 30 años al servicio de supermercados y matarifes de todo el país. En MSR, convertimos sueños en dueños. Ingresá a www.msrconstructora.com.ar. Vegetales en las salchichas. Espinaca natural en las salchichas de siempre. Nuevas salchichas Paladini con espinaca. Todos contentos. Myers Climatización. Sistemas de calefacción por agua, calderas y radiadores. Enseguida vamos a estar con Daniel Santoro. En este libro se revelan los detalles de una peligrosa estrategia con final abierto. Advierte el autor en el comienzo, sabe bien de qué habla, el tsunami de causas judiciales inventadas, abogados y periodistas militantes, fake news y campañas de desprestigio desplegadas por la vicepresidenta con el objetivo de asegurarse impunidad, colocó al periodista en el centro de la escena. Santoro tuvo que tolerar falsificaciones, agresiones, agravios y acusaciones flojas de papeles. Su delito, investigar al poder, alumbrar tramas que conducen a la corrupción como política de Estado en la era K. En este libro, caleidoscópico y apasionante, revela puntillosamente planes, actores, mentiras y secretos de una estrategia que en efecto tiene final abierto, la colonización de la justicia, la batalla final de Cristina, la trama secreta del plan de la vicepresidenta para lograr impunidad, dice Daniel. Hay algunos autores que están también aquí en la contratapa del libro, el caso de Joaquín Morales Solá, que señala con un estilo claro y atrapante, Santoro ha escrito la historia del proyecto esencial de Cristina Kirchner, su impunidad y la de su familia. Sería una excelente novela si no fuera una tragedia argentina, que amenaza con quebrar las instituciones, las leyes y las personas. El valor del libro está en su forma, pero también y sobre todo en la vasta y precisa información que contiene. También escribió Miguel Viñaski. Daniel Santoro pagó el costo de investigar con el rigor que lo caracteriza y fue víctima de una maniobra psicótica y perversa. Le armaron una causa para callarlo. Afortunadamente no se calla, nunca lo hizo. Y en este libro, que es un estremecedor acopio de información hilvanada y argumentalmente demostrada, es la prueba. A Daniel Santoro le quisieron cortar la lengua. Aquí se verifica que eso no se puede. Finalmente, Alfredo Leuco dice, todo el poder del Estado y la política dice ser víctima de un redactor. La escopeta se queja del pájaro. Este es el marco en el que hay que analizar el ataque feroz, casi inédito en democracia, con el que los fanáticos K intentaron demoler anímica y profesionalmente a Daniel Santoro. No lo han logrado, aunque él reconoce que le hicieron pasar los peores momentos de su vida profesional y que vivió bajo libertad condicional. Está Daniel Santoro en contacto con nosotros. Daniel, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Fueron los peores días de tu vida, no solamente profesional, también personal?
Y también en personal, porque cuando me llamó a indagatoria el juez federal de Dolores, Ramos Padilla, Alberto, mis abogados me habían comentado que estaba la posibilidad de que fuera preso. Entonces uno se prepara de la posibilidad de tener una prisión preventiva. Llevé mi mochila con el cepillo de dientes, una muda de ropa, las pastillas para el corazón y un libro, por la eventualidad que quedara preso ese día en noviembre del año 2019, cuando comenzó este llamado operativo PUF, que fue la primera de las maniobras de la vicepresidenta para tratar de buscar su impunidad. Y obviamente yo perdí la mitad de mi familia, se angustió, perdí la mitad de mis salarios, estuve embargado durante 2 años con prohibición de salir del país, y es muy duro estar sometido a esta presión judicial, y aparte todo esto acompañado con una máquina mediática que ensucia tu nombre, te acusa de las peores cosas que pueden existir, y es realmente muy doloroso, muy duro, Alberto. Bueno, vos señalás que en el libro hay más de 10 operaciones montadas por el entorno político de la actual vicepresidenta para desactivar causas judiciales que la comprometen. Y hay muchos capítulos al respecto, y la verdad que uno leyéndolo, es tanta la información que tiene que es muy difícil guardarla en un archivo, ¿no? En el archivo de cada uno de nosotros. Es como que hay que consultar permanentemente por punto y detalle por detalle, porque la puntillosidad es lo que, recién decía el colega, es lo que se destaca de todo esto, ¿no? Y esto, bueno, a ver, la primera pregunta es tu situación judicial, entonces, actualmente, ¿cómo es? A mí los operadores de la vicepresidenta me armaron 2 causas, una denuncia con una supuesta asociación con Marcelo D'Alessio para extorsionar a un empresario, a un despachante de aduana llamado Gabriel Traficante, donde ya he sido sobreseído con un sobreseimiento firme y confirmado, y otra en Dolores, con la complicidad del juez Ramos Padilla, el juez sin miembro de Justicia Legítima, donde dijo que yo era un periodista extorsionador, que yo era un periodista que practicaba el espionaje ilegal y no sé qué otras barbaridades más. Finalmente la Cámara Federal de Mar del Plata me dio la falta de mérito en un fallo ejemplar, Alberto, defendiendo secreto profesional periodístico, pero el gobierno, a través de la Unidad de Información Financiera del organismo antilavado, en vez de estar aquí en Rosario ayudando a combatir el narcotráfico, a investigar el financiamiento de los bonos, apeló mi falta de méritos, y que estoy esperando ahora una resolución de casación en esto que todavía queda abierto en la causa de Dolores, Alberto. ¿Te sentiste apoyado por el mundo periodístico, por el poder político, la oposición, por personas en especial durante todo este trayecto? Bueno, el diario Clarín tuvo un respaldo enorme con todos mis colegas. Fue una cosa increíble. Primero porque un periodista no puede pagar 2 abogados penalistas durante 2 años. Alberto, y el diario se encargó de pagarme los abogados penalistas. Después que en las columnas de opinión, mi jefe hizo una solicitada firmada por 600 periodistas del diario Clarín, de otros medios, por la Academia Nacional de Periodismo, por el FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, por ADEPA, por el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, por el Consorcio Internacional de Periodistas con sede en Washington. Todos salieron a apoyarme, lo que realmente sí fue una rareza de la democracia, que algunos periodistas acá, como Irina Hauser, Tony Coleman o incluso el medio que maneja Roberto Navarro, pidieran que yo fuera preso, ¿no? Una cosa que no tiene antecedentes en la democracia, y que, bueno, ellos fueron parte de esa máquina de destruir prestigio de periodistas en vez de discutir el contenido de nuestras notas, de nuestros libros, que eso es lo que corresponde. Y si nos equivocamos, Alberto, uno tiene que rectificarse y aclarar lo que está diciendo, pero en este caso no era eso. El objetivo es con esta cultura de demonización del periodismo, usarme como ejemplo a mí para crear miedo y autocensura en el periodismo. El primer capítulo dice Desesperada, en la página 15, para aquellos lectores que quieran, bueno, desde ya leerlo, el último trabajo de Daniel Santoro. Desesperada, ¿por qué?
Desesperada porque cuando empezó el gobierno tenía 8 procesamientos. La vicepresidenta, con estas jugadas político-judiciales, ya logró que se anularan 2. El procesamiento por el pacto con Irán y el procesamiento por la causa dólar futuro. Y ahora está intentando que antes del 30 de noviembre también sea sobreseída en la causa Utesur Los Sauces, que es una causa donde está involucrada directamente, porque tiene que ver con el lavado de 120 millones de pesos a través de sus empresas familiares, de plata que le dio Lázaro Báez y Cristóbal López, y no le alcanza el tiempo. Está desesperada porque no le alcanza el tiempo. El libro fue escrito antes de las elecciones, cuando Cristina Kirchner tenía el 100% del poder intacto. Bueno, ahora, de aquí hasta el 10 de diciembre, se va a apurar porque sabe que perdió el quórum propio en el Senado y sabe que otra herramienta fundamental para tratar de sacarse esas causas que le quedan de encima era la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, la ley que regula a los fiscales federales, y esa no va a poder ponerla, no va a poder aprobarla porque no tiene mayoría ni quórum propio en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces se notaba una desesperación que se vio a través de 2 cartas públicas, las 2 primeras cartas públicas que hizo la vicepresidenta, una diciendo los funcionarios que no funcionan y otra criticando a todos los jueces y fiscales que la investigaron, incluso a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Alberto. Esto fue en diciembre del año pasado. 2 meses después, el presidente Alberto Fernández perdió su principal alfil, que era la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, su socia en el estudio jurídico de la calle Callao y aparte su madrina de casamiento, una mujer realmente de la intimidad del entorno del presidente Alberto Fernández, que la tuvo que dejar que se vaya porque ella no quería hacer el trabajo sucio que pide Cristina sobre jueces y fiscales, ¿no? Hablas de Alberto Fernández en otro capítulo y de Cristina como enemigos íntimos. ¿Por qué enemigos íntimos? Porque el presidente Alberto Fernández, antes de marzo del año 2019, cuando fue nombrado candidato presidencial, tenía otra óptica, e incluso publicó un artículo, vos recordarás, en el diario La Nación, diciendo que la presidenta había hecho que el pacto con Irán fuera confirmado por el Congreso para tapar su encubrimiento de los iraníes que cometieron el atentado contra la Mutual Judía de la AMI. Era durísimo ese Alberto, era un Alberto Fernández que fue jefe de campaña de Randazzo, jefe de campaña de Massa, que lideró o ayudó a liderar todas los intentos de oponerse a Cristina desde el mismo peronismo, ¿no? Y después llegaron a este acuerdo donde él aceptó la candidatura presidencial sin tener poder territorial y resignó todas esas posiciones, y día a día van jugando un ajedrez político muy delicado por mensajes que se mandan, funcionarios que echan, que renuncian, el control de la unidad de información financiera. Esa tensión se sigue viendo porque obviamente Alberto fue profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y digamos tenía antes otro contexto y no quiere terminar de quemar su relación con jueces y fiscales para salvar a la vicepresidenta, ¿no? Pero entonces, ¿Alberto Fernández comparte la idea de impunidad que según vos estás llevando a las hojas del último libro que escribiste? La comparte, pero el tema son los métodos. Una cosa es la defensa en el plano jurídico, con todos los recursos que corresponden a un acusado para defenderse, y otra cosa es hacer operaciones y discursos denigrando a los miembros de la Corte. Vos recordarás que la carta de diciembre del año pasado fue, incluso por organismos de derechos humanos internacionales, fue rechazada, repudiada, porque era una injerencia directa del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, digamos. Ahí todavía hay, si bien el presidente también criticó en su momento a Bonadío, lo criticó a Julián Ercolini, digamos, todavía no tiene la dureza y la cantidad de epítetos que la vicepresidenta ha hecho contra la justicia, y ella esperaba resoluciones más directas, que jugara más directo el presidente, que se involucrara,
¿Por qué? Obviamente los 3 grandes juicios orales que le quedan por delante, con 2 años no alcanzan, y con un presidente que ella sospecha que no ha puesto toda su voluntad en ayudar a liquidar estas causas, no va a llegar al 2023 con una foja limpia. Por eso que se mantiene esta tensión y estas diferencias, aunque obviamente hay un acuerdo en términos generales de cuando Alberto aceptó la candidatura, ¿no? Hay un capítulo dedicado al juez Ramos Padilla, ¿no? Incluso que señalás también que intentó negociar con el gobierno de Macri en algún momento, pero basémonos en ese juzgado de Dolores y allí donde te hicieron la causa. Bueno, a mí me sorprendió cuando me contó un ex ministro de Macri que a través de un mensajero, Alejo Ramos Padilla, el hijo, porque hay otro que se llama Juan Ramos Padilla, que es el ideólogo y es camarista federal, un personaje con una historia judicial muy gris. Alejo Ramos Padilla entonces le manda a decir a Garabano que si lo trasladan de Dolores, que es un juzgado, obviamente una ciudad muy hermosa, pero es una ciudad rural, a la ciudad de La Plata, al juzgado federal número 1 y electoral de La Plata, él sacaba el freno de la causa contra el fiscal Stornelli, porque el operativo PUF, por el cual yo fui procesado, Alberto, el objetivo era tratar de terminar con la causa de los cuadernos de las coimas, desplazar a Stornelli, desplazar a Bonadío. Bonadío falleció, con Stornelli no lo lograban hacer, porque esa es la causa que realmente más preocupa a la vicepresidenta y al establishment argentino, porque hay 31 grandes empresarios procesados que tienen que ir a juicio oral. Para mí es un hito en la historia judicial argentina. Entonces todos los cañones eran, como lo reflejan las escuchas de Roberto Barata cuando estaba preso en la cárcel de Ezeiza, eran hacer, como lo dijo Eduardo Valdés, el diputado y operador de Cristina Kirchner, que dijo operativo PUF, Stornelli PUF, Bonadío PUF, Viboresky empieza el operativo por Horacio Berbisky en su sitio web el domingo, ¿no? Eso fue, estoy hablando de febrero del año 2019, y Ramos Padilla, vos fijate, cuando llevan la denuncia de un supuesto empresario, como que Berbisky lo presentó como un productor agropecuario jubilado, no es productor jubilado ni tampoco está jubilado, Pedro Echevés. Pedro Echevés empezó a ser extorsionado por Marcelo D'Alessio, que era una de mis fuentes, como era fuente de otros 20 periodistas, en la ciudad de Buenos Aires. Y ellos lo que hicieron fue toda una maniobra para llevarlo a D'Alessio a Pinamar, sacarle una foto con Stornelli en forma clandestina y hacer la denuncia en jurisdicción de Dolores. Ninguno de los 28 hechos que tuvo Ramos Padilla, porque ustedes recordarán, en el Congreso de la Nación, un juez federal ventiló la causa del operativo PUF, la causa contra Marcelo D'Alessio, un mes después de tener la causa, diciendo que era el operativo de inteligencia, de espionaje internacional más grande de la historia argentina, que D'Alessio era el director para América Latina de la DEA. Mentira, una mentira que empezó con Berbisky y que el juez D'Alessio no tiene ningún vínculo con ningún servicio, no fue parte nunca de ningún servicio de inteligencia nacional e internacional, es realmente un extorsionador, y el juez vendió esto de ese gran operativo que iba a perjudicar las relaciones con Estados Unidos, Israel, Venezuela, Uruguay, y bueno, todo se está resumiendo a un fabulador y un extorsionador que usó sus contactos para buscar su negocio. Por eso Ramos Padilla es nefasto, Alberto. Incluso un detalle, el día que Pedro Echevés, falso productor agropecuario, hace la denuncia en Dolores, Ramos Padilla estaba de vacaciones, su juzgado estaba de feria, y él vino desde sus vacaciones, abrió su juzgado para tomarle el testimonio a Echevés, cuando cualquier juez federal, por una denuncia de un intento de extorsión, se lo deja al juez de turno, no se mete, obviamente, como lo revelan los diálogos de Valdés, de Barata y otros que estaban en la cárcel. El juez empezó a operar después de que la jefa, la señora
o la abuela, como dicen a Cristina Kirchner, había dado el ok para poner en marcha el operativo PUF. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar enseguida y te vamos a preguntar, según, por supuesto, según vos, el autor, ¿cuál es el capítulo que más la atención puede llamar al lector y cuál es el que más te sorprende a vos? Después de la pausa, dale. ¿Cómo no? Ya volvemos con Daniel Santoro, ya estamos.